Por lo cual decidí hacer hincapié en algunas partes nada más, porque si no iba a ser muy extensa y preferí hacer énfasis en cosas conceptos importantes que prefiero que se lleven antes de que vean todas las infecciones de partes blandas, que por ahí verlas superficialmente no genera tanto aporte, lo pueden leer, pero sí pequeños detalles que por ahí pueden hacer que cambien la conducta y que mejoren el pronóstico del paciente. Bueno, para hacer una breve introducción, voy a hablar un poco de cómo es la estructura de la piel. Tenemos la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo, y después tenemos la fascia y el músculo. Dentro del grosor de la piel vamos a tener que se van a producir unas cuantas infecciones de partes blandas, y dependiendo de la localización va a ser el nombre que lleven. Cuando son bien que afectan la epidermis es el impétigo, cuando afectan el folículo van a ser la foliculitis, cuando afectan la dermis superficial va a ser la erisipela, cuando afecta parte de la dermis superficial y la profunda va a ser lo que llamamos celulitis, cuando afecta la parte profunda del tejido celular subcutáneo y la fascia muscular, vamos a tener lo que se llama una fascitis necrotizante, y luego vamos a tener, cuando afecta el músculo, las miositis. Esto va a hacer que los microorganismos que puedan producir las infecciones van a tener distintas manifestaciones clínicas y además van a ser distintos tipos de microorganismos. Ya los voy a ir desarrollando. Pero bueno, para empezar a hablar, voy a empezar con las clasificaciones de las infecciones de piel y partes blandas. Hay muchas, la verdad es que la mayoría no tiene una utilidad, solamente son clasificaciones que por ahí sirven para uno hacerse un esquema mental de dónde está la infección, pero por ahí no aportan mucho en lo que es el tratamiento, la gravedad de la infección o el diagnóstico. Entonces, clásicamente se las diferencia en infecciones superficiales y profundas. Las superficiales tenemos las que afectan fundamentalmente las capas superficiales de la piel, y las profundas las que afectan tejido celular subcutáneo, fascia y músculo. Y dentro de esas vamos a tener las clasificaciones dependiendo de algunas que son muy puntuales que tienen nombres propios. Pero para definir a grandes rasgos tenemos la celulitis y la erisipela, y las fascitis necrotizantes y las miositis, que engloban la mayoría de las infecciones, por lo menos las que más nos importan, porque son las que o las más frecuentes o las más graves. Después tenemos que se las puede clasificar también en complicadas y no complicadas. Las no complicadas son las más banales, de fácil tratamiento, que no generan complicaciones en su mayoría, y que son de tratamiento ambulatorio. En cambio, las complicadas generalmente son las profundas, las que son producidas por microorganismos no habituales, las que son profundas y las que se producen en pacientes que tienen patología subyacente que aumenta la mortalidad. Otra clasificación, esta es más que nada para hablar de las infecciones más severas, es si tiene o no tiene necrosis. Pero la realidad es que esto a veces puede ser que una que no tenga necrosis se transforme en una que tenga necrosis. Es una de las clasificaciones. Entonces, esta incluye, voy a hablar de las que tienen necrosis, la celulitis necrotizante, que afecta la piel y el tejido celular subcutáneo, y la fascia superficial, pero no la fascia muscular, sino la fascia del tejido que une el celular subcutáneo. Después, la fascitis necrotizante, que esta sí afecta a la fascia muscular, y la mionecrosis, que estas son las que afectan a las masas musculares. La clasificación que más me gusta a mí es la que les voy a mostrar ahora, que la hurté. Es un hurto de un protocolo de manejo de pacientes ambulatorios de un hospital. La clasifica, y esta me pareció la más adecuada, porque la clasifica en dos grandes grupos. En primera instancia, en las no supuradas y supuradas. Dentro de las no supuradas vamos a tener las más frecuentes, que son la celulitis y la erisipela,
Luego vamos a tener las que son de también la celulitis y la erisipela, pero que ya tienen algún compromiso sistémico del paciente o que el paciente tiene algún factor predisponente, entonces ya la hace un poco más compleja. Y las que son producidas por gérmenes poco frecuentes, como las que pueden darse en pacientes que sufren una mordedura de un animal. No solamente perro y gato, sino hay veces que puede ser por una tortuga, por un ofidio o por roedores, por ejemplo. En esos casos hay que buscar cuáles son los gérmenes más frecuentes que habitan la boca del animal para luego atacarlos y hacer un tratamiento más dirigido. Después tenemos, bueno, en el medio están las infecciones severas, que pueden ser tanto porque son producidas por gérmenes altamente agresivos, después las que son por la localización, que son producidas en la zona genital, que típicamente se llama gangrena de Fournier, y las infecciones severas, que pueden ser tanto necrotizantes o las que producen grandes colecciones. De este grupo me voy a encargar más tarde, más cerca del final de la clase. Y dentro de este grupo también están las infecciones que son supuradas, que es el otro extremo, digamos. Y dentro de este grupo están los forúnculos, los abscesos, cutáneos y subcutáneos, que también pueden ser como presentación leve, cuando es bien localizada, sin compromiso sistémico, o como complicación moderada, ya cuando hay síntomas de compromiso sistémico o el paciente tiene un factor predisponente para mala evolución. O ya directamente pueden evolucionar de una forma grave. Esto es importante, ¿por qué? Porque el tratamiento, yo ya con el examen físico puedo determinar en qué gran grupo tengo al paciente y ya me va a determinar, yo ya con eso puedo pensar cuáles son los gérmenes más frecuentes que producen este tipo de infecciones, por un lado, y por el otro lado, qué tratamiento, ya sea antibiótico o de otro tipo, voy a tener que utilizar. Bueno, voy a empezar con las superficiales, que son estas. Generalmente afectan la epidermis y la dermis superficial y profunda. Los gérmenes que más frecuentemente producen este tipo de infecciones son los estreptococos, fundamentalmente el Streptococcus pyogenes, seguido del Staphylococcus aureus meticilino sensible. ¿Sí? Son infecciones que generalmente cursan de forma ambulatoria, pero a veces puede el paciente tener algún predisponente y requerir internación. También puede producirse por otros microorganismos, pero bueno, ya ahí son generalmente en pacientes que tienen otros factores de riesgo. Y bueno, vamos a entrar ya en lo que es la erisipela y la celulitis, que la definición siempre fue un tanto confusa. A grandes rasgos, la diferencia principal es que la erisipela es una infección que se delimita en la dermis superficial, afecta a los vasos linfáticos superficiales, en cambio la celulitis afecta más la dermis profunda y la grasa subcutánea. Esta es una definición más que nada teórica, a veces en la práctica diaria es muy difícil diferenciar si es una erisipela o una celulitis, por lo que para muchos grupos de trabajo son sinónimos. Y a veces se reserva el término erisipela cuando nos referimos a la celulitis que se produce sobre la cara. Ahora, para los fines prácticos, el tratamiento es básicamente el mismo y la progresión es la misma. Por ende, las voy a agrupar haciendo algunas diferencias para el seguimiento. Ambas tienen una presentación progresiva y aguda, tienen eritema, hinchazón, dolor, a veces tienen mucha impotencia funcional, con calor a nivel de la zona. En su gran mayoría son unilaterales, pueden acompañarse de linfangitis e inflamación de los ganglios linfáticos regionales, pueden presentar piel de naranja, lo que nosotros conocemos que es el edema que se produce, que cuando rodea el folículo piloso le da esa característica. Y en su evolución pueden desarrollar vesículas, ampollas, que pueden ser serosas o hemorrágicas, o desarrollar incluso petequias, equimosis, y en algunas situaciones también pueden producir necrosis cutánea.
Muchas veces el paciente comienza con un cuadro febril, que no tiene un foco claro, con taquicardia, se le hace un laboratorio y tiene leucocitosis, y en el transcurso de las horas aparece la placa que nos determina el foco originario de la fiebre. Muchas veces puede ser que sea el primer síntoma la fiebre o el deterioro del estado general y que la celulitis o la erisipela empiece después. Otras veces al revés, aparece primero la placa y luego los síntomas sistémicos. Entonces, como para diferenciar, generalmente la erisipela afecta la dermis superficial. Los microorganismos que más frecuentemente la producen son los estreptococos. Tiene los bordes bien nítidos y se produce sobre miembros inferiores. También se puede dar en miembro superior. Generalmente esto está relacionado al vaciamiento ganglionar por alguna patología que fundamentalmente es el cáncer de mama. Y después tenemos la celulitis, que afecta más la dermis profunda. Ya en este caso la etiología más frecuente siguen siendo los estreptococos, pero cuando es una celulitis no supurada, también puede aparecer el Staphylococcus aureus. Los límites ya son más difusos, como se ve en la foto, que hay que delimitar bien con una lapicera para ver que no progrese la lesión, y se dan también en miembros inferiores más frecuentemente. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? La mayoría de las veces no se conoce cuál es la causa, pero hay que revisar al paciente y además interrogarlo, porque puede ser que tenga una onicomicosis, que haya tenido el antecedente de una herida cortante, una úlcera, lesiones por rascado, por picaduras de insecto, úlceras, traumatismos, la psoriasis o el intertrigo interdigital. Y los factores que la predisponen, vamos a tener que hay factores que son sistémicos y factores que son locales. Dentro de los sistémicos, la obesidad, la diabetes, el alcoholismo y la cirrosis, la inmunosupresión y la edad mayor a 60 son los factores sistémicos que más influyen en el desarrollo de este tipo de patologías. Y a nivel local tenemos la insuficiencia venosa, la injuria local previa, los antecedentes de cirugías, por ejemplo, los pacientes que tienen antecedentes de colocación de una prótesis o múltiples intervenciones osteoarticulares, tienen mayor predisposición a tener este tipo. Tener intertrigo, onicomicosis, haber tenido el antecedente de erisipela, y no sé si ustedes ven acá, pero a mí me quedó tapado. Esperen un minuto. La safenectomía. Bueno, entonces, lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que a veces el paciente va a venir y va a tener la pierna así. Yo lo voy a revisar y voy a decir, tiene la pierna roja, tiene la pierna edematizada. Bueno, lo que yo ahí me tengo que plantear es hacerle una buena interrogatoria. Si el paciente tuvo el antecedente de haber tenido celulitis o erisipelas a repetición, si tuvo el antecedente de haber tenido alguna patología vascular, ¿no? Si tiene el antecedente de haber tenido celulitis a repetición. ¿Por qué? Porque luego de una celulitis, si el paciente no toma los recaudos necesarios, puede quedar como cicatriz edema, el eritema de este tipo rojo vinoso, que luego se va a transformar en una dermatitis ocre, y además esto va a predisponer a la presencia de otros nuevos episodios. Esta paciente, por ejemplo, tiene onicomicosis, otro factor predisponente. Y otra cosa es el linfedema crónico, que en este caso es cuando más frecuentemente se hace el diagnóstico de celulitis o erisipela bilateral. Generalmente son pacientes que tienen un edema crónico, que el médico evalúa al paciente y ve que tiene cambios en la coloración, edema, y por ahí el paciente refiere que le duele, entonces hace el diagnóstico de una celulitis bilateral. Y probablemente el paciente tenga dolor por el gran edema que tiene, la coloración es secundaria a los cambios tróficos de la piel por todo lo que le está pasando, y el edema es algo crónico. Esto predispone a tener más celulitis, pero eso no significa que el paciente esté viviendo en una celulitis constante.
Bueno, y algunas fotos como para seguir ejemplificando. Acá se ve bien la coloración roja vinosa y la desinflamación que va sufriendo la piel cuando se instaura un tratamiento y se hace el reposo correspondiente, porque el tratamiento fundamental es el reposo del paciente para que mejore la circulación y con eso se desinflame y tenga mejor evolución y no quede con tanta secuela. En este paciente, por ejemplo, se ve que tenía una úlcera crónica que, bueno, está tapado, onicomicosis, una dermatitis ocre, que seguramente lo predispuso a tener un cuadro de erisipela, y se ve el trayecto linfangítico en la pierna. Otro tipo de lesión es cuando tienen, luego de la evolución, cuando va mejorando, se puede ver el exantema purpúrico. El diagnóstico es fundamentalmente clínico. ¿Por qué? Porque los métodos de diagnóstico etiológico no aumentan el rédito. Los hemocultivos en este tipo de infecciones superficiales son positivos entre el 2 y el 4%, solamente está indicado en caso de que el paciente sea un inmunocomprometido, sea mayor de 65 años o tenga signos clínicos de gravedad o de shock. Lo mismo que el cultivo de las ampollas oflictenas, la punción aspiración con solución fisiológica, solamente estaría indicado cuando es una mordedura, cuando hay signos de colección por debajo, cuando es una herida por inmersión o cuando uno sospecha microorganismos atípicos. Y la biopsia aumenta un poco el rédito, pero como es una enfermedad que evoluciona rápidamente de manera favorable, no tiene tanto sentido hacer un método más invasivo para recuperar el microorganismo. Sí sería indicación en caso de que no evolucione de la manera esperada. Hay una alta incidencia de recurrencias, por lo cual es muy importante la consejería con respecto a los cuidados no farmacológicos, fundamentalmente el reposo y curar los factores predisponentes dentro de lo posible, ¿no? Bueno, pues los criterios de internación son que el paciente presente un cuadro clínico grave, que tenga comorbilidades, como ya lo hablamos, y que tenga posibilidad de tener un germen infrecuente o que haya una duda diagnóstica si en realidad se trata de una celulitis, de una infección con una colección por debajo o si se trata de una fascitis necrotizante. Entonces, para hablar del tratamiento de la celulitis y la erisipela en conjunto, vamos a tener que, como los gérmenes que más frecuentemente producen este tipo de infecciones son los de estreptococos, el tratamiento de elección es la amoxicilina o la cefalexina. También en algunas circunstancias se podría usar el amoxiclavulánico cuando está asociado a úlceras crónicas o la clindamicina. El tratamiento no solamente es antibiótico, sino tiene que estar asociado sí o sí al reposo. Muchos pacientes que no evolucionan bien se internan, se les cambia el esquema antibiótico y mejoran automáticamente al otro día, porque el solo hecho de que estando en el hospital el paciente hace reposo, porque no se levanta de la cama. Son 5 días en la forma leve, de 5 a 7 días en las formas leves, y en las formas más que requieren internación, el tratamiento se puede prolongar hasta los 10 días. Bien, voy a hacer una pequeña mención con respecto al Staphylococcus aureus meticilino resistente. Generalmente es una patología que se produce en pacientes que son jóvenes, o sea, lo cual no significa que una persona que sea añosa o que tenga comorbilidades no lo pueda tener. Se produce, comienza como una pequeña lesión, las lesiones típicas, ¿no? Que es una mácula, que luego se hace una pápula, que puede ser confundida con una picadura de un insecto porque genera una necrosis, a veces en la parte central. El cuadro progresa con la formación de un forúnculo que puede transformarse en un absceso o una celulitis supurada, e incluso en algunas situaciones pueden generar infecciones severas de partes blandas con grandes colecciones o incluso fascitis necrotizante. Esta es la lesión típica, que se ve la pápula negruzca, que es lo que más frecuentemente hace que el médico, cuando recién lo ve, interprete como que puede ser una picadura de una araña.
La lesión sin dura genera muchísimo dolor, el paciente a veces no puede movilizar el miembro, depende de la localización, es bastante frecuente que se produzca en axilas, en glúteos, aunque puede producirse en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Y es fundamental el drenaje para su tratamiento. Por eso las localizamos dentro de esta parte del cuadro, ¿sí? Ahí en esta parte tenemos los forúnculos y los abscesos. El diagnóstico en este caso se recomienda que se haga un cultivo del forúnculo o del absceso. En el momento del drenaje no se debe hisopar, se debe hacer o una punción aspiración con aguja con solución fisiológica, que puede ser una mosquito o una aguja intramuscular o endovenoso, que se haga un cultivo en caso de que recidiven. Si es un forúnculo la primera vez que sucede, no sería necesario, pero si es una enfermedad foruncular que recidiva o que tiene un absceso grande o que genera mucha celulitis, en ese caso, mucha celulitis alrededor del absceso, en ese caso se recomienda el cultivo. Si no tiene síntomas de repercusión general, lo que se hace es, se le puede dar como tratamiento en esta situación. Ya en este caso hablamos de celulitis supuradas. Bactrim, que se puede usar una dosis de un comprimido fuerte cada 12 horas o cada 8 horas. Una alternativa es la clindamicina. Lo que pasa es que hay que evaluar los perfiles de sensibilidad de la zona. Y también lo que sirve es que el paciente que tiene forúnculos de repetición, con el cultivo yo ya sé qué antibiótico le puedo indicar la próxima vez que tenga un forúnculo, porque este paciente generalmente ya está colonizado. El tratamiento es fundamentalmente la incisión y el drenaje, eso va a ser lo que más lo va a curar al paciente más que el antibiótico acompaña y solamente se indica por 5 días. Ahora, si el paciente ya tiene tiene un síndrome más de repercusión hemodinámica, es un inmunocomprometido, tiene otros factores de riesgo de mala progresión, en ese caso, al forúnculo, además de drenar, de hacerle un drenaje, tomar muestras para cultivo de la lesión, además se le debe hacer hemocultivos. El tratamiento es básicamente lo mismo. Si hay compromiso del estado general, se debería iniciar tratamiento con vancomicina. Y después también están los abscesos asociados a la región perianal, que en ese caso lo que hay que cubrir es flora colónica, por lo cual se debe usar como empírico amoxiclavulánico y en el momento del drenaje enviar muestra para cultivo para ajustar luego el tratamiento. Bueno, espero no ir